Ingenieros en formación, cordial saludo. Mi nombre es Jaiber Evelio Cardona Aristizábal, docente del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío, y en este video les presento Introducción al diagrama de Bode para sistemas de control. El contenido de esta presentación es el siguiente: 1. Introducción. 2. Gráfica del diagrama de Bode. 3. Margen de fase y margen de ganancia. Y 4. Resumen. Considere un sistema en el dominio de Laplace GDS, cuya entrada es UDS y su salida YDS. El comportamiento de este sistema se puede mejorar a través de una estrategia de control. Para ello, se define una referencia, denotada por RDS. Se compara la referencia con la salida a través de una resta. La diferencia entre los dos produce un error, marcado como EDS. Dicha señal de error, a través de una estrategia de control GCDS, me permite generar la entrada adecuada para que la salida tenga un comportamiento deseado. La parte que va desde EDS hasta YDS es conocido como el lazo directo. Algunos análisis sobre el lazo directo pueden indicar características de comportamiento de todo el sistema en lazo cerrado. Para sistemas lineales invariantes en el tiempo, si la señal EDS se excita con una onda seno, la señal YDS va a tener una respuesta sinusoidal con la misma frecuencia, pero con diferente magnitud y diferente fase. Cuando S es igual a I por omega, hay una coincidencia entre la transformada de Laplace y la transformada de Fourier, por lo que se puede usar esta asignación para encontrar la fase y la amplitud de la salida YDS ante una entrada sinusoidal de frecuencia omega. Un diagrama de Bode es precisamente un diagrama que nos muestra cómo cambia la magnitud y cómo cambia la fase a medida que cambia el valor de la frecuencia omega. En el eje X se muestra la frecuencia en radianes, que varía en una escala logarítmica. En la gráfica superior se muestra la variación de la magnitud en decibeles, y en la gráfica inferior se muestra la variación de la fase en grados. Por ejemplo, se considera el caso cuando GCDS es igual a 1 y GDS es igual a 2 sobre S más 4. Si se selecciona una frecuencia W igual a 1 radián por segundo, entonces S es igual a 1i, que al reemplazar en la función de transferencia nos daría 2 sobre 1i más 4. Expresando en coordenadas polares, el numerador sería 2 con un ángulo de 0 y el denominador una magnitud de 4.1231 con un ángulo de 14.0362 grados. La magnitud final se da al dividir las dos magnitudes y el ángulo se da al operar el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. A la magnitud se le aplica el logaritmo en base 10 y se multiplica por 20 para convertirlo a decibeles, y la fase se toma como el mismo valor del ángulo. Si se toma una frecuencia omega es igual a 10 radianes por segundo, S es igual a 10i. Al reemplazar en el lazo directo, se obtiene 2 sobre 10i más 4. Al reemplazar por magnitud y ángulo, se obtiene la magnitud en decibeles y la fase. En la tabla se muestra el resultado obtenido de magnitud en decibeles y fase en grados para diferentes frecuencias W en radianes por segundo. En la gráfica se muestra la ubicación de estos valores. En el eje X la frecuencia en escala logarítmica, en el eje Y la parte superior la magnitud en decibeles y en la parte inferior la frecuencia en grados. El diagrama de Bode es entonces los valores de la magnitud y la fase para diferentes frecuencias omega.
La magnitud en decibeles es igual a 20 logaritmo en base 10 de la magnitud de GCDS por GDS. Esta última magnitud se puede ver como la multiplicación de cada magnitud. Si se distribuye el logaritmo, se puede ver que la magnitud en decibeles es la suma de la magnitud en decibeles de la controlador GCDS más la magnitud en decibeles de la planta GS. Tomando la fase que es igual al ángulo de GCDS por GDS, se nota que es igual al ángulo aportado por GCDS más el ángulo aportado por GDS. Si se toma GCDS es igual a una ganancia K, la magnitud en decibeles se ve modificada por la ganancia K en decibeles, mientras que la fase es la misma que el sistema GDS, ya que la ganancia no presenta ángulo. Para el ejemplo que se está mostrando, si se cambia GCDS por una ganancia K, se puede notar que a medida que K va aumentando, la magnitud se desplaza hacia arriba, mientras que la fase se mantiene constante. Considerando nuevamente el sistema en lazo cerrado, la función de transferencia YdS sobre RdS será igual a GCDS por GS sobre 1 más GCDS por GS. La dinámica del sistema está dada por los polos que se obtienen al igualar el denominador a 0. Es decir, cuando GCDS por GDS es igual a menos 1. El valor de menos 1 se puede también expresar como una magnitud de 1 con un ángulo de 180 grados. Cada polo del sistema cumple entonces que la magnitud en el lazo directo es igual a 1 y el ángulo en el lazo directo es igual a 180 grados. Un ángulo de 180 grados es equivalente a uno de menos 180 grados, por lo que vamos a usar este último por conveniencia. Como el diagrama de Bode se calcula sobre una frecuencia imaginaria que corresponde a desplazarse sobre dicho eje imaginario, y teniendo en cuenta que dicho eje imaginario separa la ubicación de los polos en una zona estable y una zona inestable, se define el margen de fase y el margen de ganancia como la fase o la ganancia que faltaría agregar para llegar a la zona de inestabilidad, teniendo la frecuencia en la cual la magnitud es igual a 1, el margen de fase es cuánto falta para llegar a menos 180, es decir, cuánto ángulo debo restar para llegar a menos 180. El margen de fase m sub f es igual al ángulo del lazo directo más 180 grados. Si se tiene la frecuencia en la cual el ángulo es igual a menos 180 grados, el margen de ganancia es qué ganancia falta para llegar a 1. Es decir, cuál es el valor que multiplicado por la ganancia del lazo directo es igual a 1. El margen de ganancia es entonces igual al recíproco de la ganancia del lazo directo. En decibeles es igual a menos 20 logaritmo en base 10 de la ganancia del lazo directo. Si el sistema es de fase mínima, es decir, todos sus polos y ceros están a la izquierda en el plano complejo, el margen de fase y el margen de ganancia dará una indicación directa sobre la estabilidad del sistema en lazo cerrado. Considere un segundo ejemplo con GDS es igual a 0.1S más 0.2 sobre S cuadrado más S más 0.5, controlado en realimentación negativa con una función GCDS es igual a 1 sobre S. En la gráfica se muestra el diagrama de Bode del lazo directo. Para encontrar el margen de fase, primero se ubica la frecuencia en la cual la ganancia es igual a 1. Como la gráfica está en decibeles, entonces se ubican los 0 decibeles. Se busca cuál es el ángulo a esa misma frecuencia. La distancia a menos 180 grados dará el margen de fase. Para encontrar el margen de ganancia,
se busca la frecuencia en la cual la fase es menos 180 grados. En dicha frecuencia se ubica el valor de la ganancia. El valor que falta para llegar a 0 decibeles es el margen de ganancia. Para este sistema, la respuesta al escalón se muestra en la figura. Si el margen de ganancia y el margen de fase aumentan, el sobreimpulso disminuye y se requiere más tiempo para llegar a un valor estable. Si el margen de fase o de ganancia dan negativos, entonces el sistema es inestable. En este video se mostró el diagrama de Bode como una herramienta que se aplica en el lazo directo para saber condiciones de estabilidad en lazo cerrado en sistemas de fase mínima. El diagrama de Bode nos indica el cambio de fase y amplitud ante una señal seno aplicada en el lazo directo. En el diagrama de Bode se puede calcular el margen de fase y el margen de ganancia, que cuando son positivos indican que el sistema es estable, y cuando son negativos indican que el sistema es inestable. Gracias por consultar este video y feliz aprendizaje.